Buenas tardes. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez eh, con nuestra sección que hemos abierto de Conversando con, que estará abierta pues a todo el mundo que quiera participar en ella. Pacientes, familiares, eh, personal educativo, docentes, personal sanitario, quien quiera unirse a esta ventana para dar voz y contar, bueno, pues nuestras cosas, ¿no? Hoy en un ratito, esto es una pequeña introducción, bueno, ya sabéis que he tomado por costumbre, bueno, pues entrar un poquito antes para adelantaros de qué va a ir el directo de hoy en este caso. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de este libro. eh, Se titula ¿Por qué lloras? Está escrito por Iciar de Alfredo García. Y bueno, pues este libro es un testimonio en el que cuenta, bueno, pues está dedicado a su hija, ¿no? Y cuenta, bueno, pues su vida con la epilepsia y cómo cambió todo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esta tarde va a ser muy interesante. Este testimonio va dedicado a ella, a Ici, también se llamaba Iciar, pero bueno, los amigos y su familia la llamaban Ici. Y bueno, nosotros con el permiso de Iciar nos tomamos también la libertad de esa cercanía, ¿no? Y hoy queremos hablar de ella. Y que a través de las palabras de su madre y lo que nos cuente, pues lleguemos un poquito más a saber, bueno, y a meternos un poco en su casa, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Así es que, bueno, estaremos pues a las 6:30 eh, hablando con Iciar y esperamos que os guste. Creemos que siempre lo hemos pensado y siempre lo hemos dicho que los testimonios de pacientes y de las familias con epilepsia son importantísimos para que verdaderamente se sepa cuál es nuestro día a día, las dificultades a las que nos enfrentamos y bueno, pues eso, nuestra vida, ¿no? Y queremos que esto sea una pantalla. Así es que en un ratito con Iciar de Alfredo, ¿por qué lloras? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, pues ya estamos otro día más aquí en nuestra cuenta de Instagram, en esta sección que hemos llamado Conversando con, porque bueno, pues queremos que sea un rato de conversar, de conocer, pero como si estuviéramos hablando con amigos, ¿no? Con amigos, con familia, con alguien cercano, ¿no? Esto de lo que se trata es de crear una cercanía y bueno, pues hoy vamos a contar con presencia de alguien, pues creo que muy especial, por lo menos para nosotras, para nosotros. Hola, Iciar, Hola, buenas tardes. Pues estaba dando un poquito de introducción, ¿no? Es verdad que antes he contado que íbamos a estar aquí hablando un poco, bueno, pues un poco de tu vida, de la vida de tu hija, de vuestra vida, ¿no? Y a través de este libro, el libro de Ici, sí. el libro de Isi, ¿Por qué lloras? Ujú. Que desde aquí, bueno, pues lo recomendamos de obligada lectura porque está cargado de ternura, de momentos que, bueno, que probablemente, bueno, no, probablemente no, seguro muchísimos de nosotros nos identificamos
con muchas de las cosas que ahí cuentas, ¿no? Ujú. Pues bueno, ella es Icíar de Alfredo García Agustín, es mamá de Ici. Con tu permiso, bueno, no sé, nos gustaría tener esa cercanía, ¿no? Claro que sí, pues Poder llamarla Ici nosotros también, porque ya te digo que una vez que hemos leído el libro, la verdad es que es como si formáramos parte de vuestra familia, ¿no? Porque te sientes tan identificado con tantas cosas, esa cercanía te genera un sentimiento tan profundo, ¿no? Que por eso yo quería esta tarde estar aquí, darte voz. El libro lo he leído recientemente y la verdad es que llega a lo más íntimo y a lo más profundo del corazón. Y por eso quiero que hoy hables de él. ujú. Quiero que nos cuentes todo lo que, o en parte, también un poco, bueno, déjate algo también para que la gente Claro, lo me lea, voy a hacer pero así, así a grandes rasgos que nos cuentes un poco, pues eso, de dónde surge la idea, eh, y todo lo que conlleva volcarte en contar todo ese testimonio tan fuerte, ¿no? Y tan íntimo, ¿no? Tan Ujú. íntimo, desnudar esa intimidad tuya, de tu hija, de tu familia, de tu entorno, compartirlo con todo el mundo al final, ¿no? Que eso me parece pues muy importante. No solamente estás compartiendo eh, bueno, pues la enfermedad de tu hija, sino que te estás abriendo, ¿no? Te estás desnudando ante todo el mundo, ¿no? Y creo que es muy importante. Ujú. Pues la idea del libro surgió un poco por casualidad, porque pues yo no recuerdo muy bien cuándo, pero el médico de ICIAR, Jaime Parra, nos pidió que le describiésemos las crisis con total detalle, que no olvidásemos absolutamente nada y que a ser posible que lo apuntáramos en un papel, porque en este tipo de enfermedades pues es muy importante saber qué lado del cerebro, en qué lado del cerebro está el foco, hacia dónde gira la cabeza, hacia dónde se le tuerce la boca cuando va a empezar a tener una crisis. Entonces yo, que soy muy obediente, pues empecé a escribir todos esos detalles en un papel para cada vez que llegásemos a la consulta poder decirle a Jaime exactamente qué era lo que había pasado. Y un día, cuando ya llevábamos mucho tiempo y muchas hojas escritas, las leí una mañana y me puse a llorar con una rabia tremenda porque me dije, mira, mi hija no es esto. Esto es un cúmulo de síntomas espantosos, datos médicos que para mí, salvo por la situación de la pobre niña, pues no tienen ninguna importancia. Iciar es mucho más que eso. Iciar es pues una niña maravillosa, era una niña maravillosa que nos daba felicidad a diario y amor a espuertas y yo no la vi reflejada en esos papeles. Pues ya te digo que me enfurecí tanto que los rompí, los tiré a la basura porque además yo creo que ya habíamos detallado con creces cada una de las crisis posibles, con lo cual ya no tenía ningún sentido seguir escribiendo sobre ello. Y me dije a mí misma, escribe sobre lo que más te gusta de tu hija, sobre lo que te hace feliz día a día a su lado a pesar de la enfermedad. Y así espontáneamente pues empecé a escribir, pues hoy me ha dicho te quiero, hoy hemos cruzado la calle y casi nos atropella un coche porque no se ha dado cuenta de que el semáforo estaba en rojo, ¿sabes? Cosas así que me parecían muchísimo más importantes. O cuánto hemos llorado viendo Titanic o Pretty Woman, que ella ha querido ser como Julia Roberts, pues todo eso me parecía muchísimo más importante y así tontamente y poco a poco se convirtió en ¿Por qué lloras? Nunca pensé, Ujú, yo nunca pensé en publicar el libro. eh, Comprendí después de varios capítulos contando lo que yo quería de mi hija,
comprendí el poder sanador que eso tenía, porque me di cuenta de que mi hija tuvo muchísima, muchísima vida sana, feliz, y a nosotros nos hizo también muy felices, con lo cual, según iba escribiendo, me iba animando porque nos proporcionaba anécdotas y momentos maravillosos todos los días 50.000, porque era pues muy graciosa. También cuando estaba triste, pues hacía unas reflexiones que verdaderamente llamaban la atención, ¿sabes? Entonces, poco a poco, pues claro, yo fui llenando folios y folios y folios, y aquello, al contrario de lo que me había pasado cuando escribía sobre sus crisis, me fue ayudando muchísimo, hasta tal punto que yo empecé a escribir el libro con ella sentadita a mi lado, ¿sabes? Y Ajá. decía, mamá, ¿qué escribes? Y digo, cariño, estoy escribiendo sobre la princesa más bonita del mundo. Y sonreía y decía, soy yo, ¿verdad, mamá? Y digo, claro que soy yo. Lo estoy escribiendo sobre la niña más guapa del mundo. Y ella siempre tenía la cosilla ahí de que todo el mundo supiese todo lo que yo escribía sobre ella, porque yo le contaba, pues mira, estoy contando cuando nos caímos del sillón y nos tronchamos de risa porque papá nos hizo cosquillas, ¿sabes? O lo guapa que estás con el vestido que te hemos comprado de Sandy Olson en gris, ¿sabes? Entonces ella pues tenía muchas ganas de contarles todo eso a sus amigos y dije, y al final, pues una cosa lleva a la otra y dije, pues ¿por qué no? Al final esas conversaciones tan íntimas, tan familiares, quedan plasmadas en el libro, ¿no? Ujú. Y al final es con lo que verdaderamente te quedas, ¿no? Con lo que nos quedamos. Dejas de lado totalmente la barbaridad de la dureza de la enfermedad Ujú. y te quedas con esos momentos que dices, es que verdaderamente es lo que me voy a llevar, ¿no? Esos momentos con mi hija, con mi familia, el apoyo de los amigos, y eso es al final lo que tú dices que te sirve de sanación, ¿no? Exteriorizas, bueno, en cierta manera también sacas esa parte mala, ¿no? Ujú. Que te ayuda a Ujú. sanar esa parte negativa, pero también plasmas en el papel esos momentos tan positivos y que te han ayudado, ¿no? Bueno, pues en los momentos más difíciles, ¿no? O que os han ayudado, ¿no? Porque habría que hablar en plural, ¿no? ¿O Sí, sí, cómo lo ves tú? no, cada Porque al día fin y al cabo tú has pues, escrito, has escrito el libro, pero al final es el entorno familiar, entonces que hablar en plural, cada uno lo vive de una manera ujú. totalmente diferente, porque somos distintos, ¿no? Cada uno tenemos nuestro carácter, nuestra forma de ser y cada uno vivimos una situación positiva, negativa, de una manera completamente distinta, ¿no? Hombre, es evidente que una enfermedad como la de ICIAR es un horror. Es Sí, algo que es objetivamente, es que no se puede ver de otra manera, porque además vas viendo el deterioro diario, el deterioro primero motor, luego cognitivo, y la realidad es horrorosa. A nosotros nos ha llevado muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo recuperarnos. Lo que ocurre es que afortunadamente la teníamos a ella y teníamos a nuestro otro hijo Javier. Y por ellos estábamos obligados a salir adelante, a avanzar, a no ceder al impulso de quedarte llorando en la cama y claro, pensando que qué desgraciados somos o qué mala suerte hemos tenido, porque yo creo que Iciar sobre todo era un reflejo nuestro. Es decir, Iciar si nos veía a su padre o a mí tristes o llorando o preocupados o deprimidos, ella se deprimía y lloraba. Y es que eso no lo podíamos consentir, porque claro. lo único que le faltaba a la pobre niña, además de tener que hacer frente a un día a día muy complicado, era ver a sus padres destrozados, con lo cual, pues mi marido y yo intentábamos turnarnos, llorábamos a solas, nos íbamos de Claro. casa un rato porque evidentemente lo pasamos muy, 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 muy mal. Y hasta Ujú, que nos fuimos haciendo a la idea de lo que nos esperaba, fue tremendo y había días evidentemente que no queríamos salir de la cama, pero ujú. enseguida venía Icíar, te sonreía, te daba un abrazo, en cuanto me veía a mí una lágrima en el ojo, pues me la secaba y se tiraba todo el día abrazada a mí. Y claro,
teníamos la obligación absoluta de, ya no la obligación, sino que ellos nos ayudaron a salir adelante. Por otro lado, Javier también, nuestro otro hijo, que es 4 años más pequeño que Icía, pues pobrecito, también tenía derecho a tener una vida medianamente normal y a disfrutar lo posible Claro, de sus padres. Con lo cual eso poco a poco nos hizo comprender que no teníamos lástima. nada más que hacer que seguir adelante y disfrutar de ellos, porque evidentemente nos daban muchísimos motivos a diario para disfrutar de ellos, Claro, viendo lo horrorosa que era nuestra situación, porque yo es lo que digo siempre, yo daría mi vida por no estar aquí hoy. Daría mi vida por estar peleándome con Iciar, porque ha suspendido, porque su novio no me gusta, porque ha bebido copas de más o porque no ha venido a dormir a casa. Yo daría la vida por llevar una vida absolutamente normal y ser una persona que está todo el día pegando gritos o que está todo el día enfadada. Daría, vamos, lo que no tengo. Pero la vida me ha puesto esto delante. Y durante la enfermedad, cuando Icía estaba con nosotros, no podíamos amargar más a nuestra hija con una mala actitud por nuestra parte, porque pobrecita mía, ya tenía ella suficiente con las dificultades que tenía por delante. Dificultades que le resultaban mucho más sencillas si a su lado tenía a su madre y a su padre diciéndole constantemente lo orgullosos que estábamos de ella, lo bien que lo estaba haciendo, porque, pobrecita mía, pues algún día llegaba llorando del colegio diciendo, pues mira, se me han caído los libros, o me he perdido, o mis amigos iban andando y se han olvidado de mí, pues porque yo soy mucho más lenta. Claro, pobrecita, pues ya no podía seguir su ritmo. Y llegaba triste y entonces le dabas 4 besos, 8 abrazos, le decías lo guapísima y lo orgullosa que en ese caso yo estaba de ella, nos poníamos a ver una película con unas palomitas y era la niña más feliz del mundo. Pues, claro, con ¿cómo muy le íbamos poquito, a probar de eso? con muy Claro, poquito. Pues a mí me gustaría ir un poco de manera cronológica para centrar un poco, bueno, vale. pues cómo empieza todo, ¿no? Cómo empieza todo, eh, pues el inicio de todo, ¿no? Que nos pilla de improviso, que aparece sin avisar, ¿no? Esto Totalmente, aparece sin avisar totalmente. y nos Totalmente. pilla totalmente fuera de juego. Claro. Y bueno, pues sí que quiero que nos cuentes un poco, bueno, pues un poquito el inicio de cómo empieza y qué es lo que piensas en ese momento, porque me imagino Uf, que lo que menos se te pasa por la cabeza es lo que a posteriori fue y demás, ¿no? vamos, no teníamos ni idea. Pues lo contamos en el primer capítulo del libro porque el libro empieza con la primera crisis de Icía. Yo creo, ella tenía 13 años. Fue en 2008, en Navidades de 2008. Nosotros entonces vivíamos en Miraflores de la Sierra, un pueblo que está a 50 kilómetros, y ese día había nevado, pero vamos, había caído una nevada tremenda. Y de repente nos despertamos por la mañana. Ese día Iciar tocaba la flauta en el auto de Navidad del cole, porque pues por lo visto tocaba muy bien tocaba muy bien la flauta. Entonces a las 12 de la mañana teníamos que estar en Madrid porque se celebraba el auto de Navidad y ella participaba en el coro del cole. Ujú. Ya te digo, pues nos despertamos como a las 8 de la mañana o así, porque ya estaba como muy inquieta, dando vueltas en la cama y demás. Y cuando fui a verla tenía, vamos, estaba hirviendo. Le puse el termómetro y tenía más de 40 de fiebre. Entonces le preparé una cucharadita de Dalsi con un vaso de agua y me acuerdo perfectamente, se tomó el Dalsi y parecía como que se estaba atragantando. Entonces le di un poquito de agua y de repente, nada, cogió el vaso y a los 3 segundos se le cayó en la cama el vaso y ella se echó como hacia atrás y se chocó contra el cabecero de la cama y empezó a convulsionar la cama y yo pensaba que se estaba ahogando porque pues a lo mejor el Dalsi, como era un jarabe, es un jarabe muy espeso, se le había quedado atascado en la garganta y nada, yo pues intenté hacer todo tipo de maniobras que me inventé porque yo no tenía ni idea de Sí, hacer nada. claro. Pues intenté Ujú. abrirle la boca, intenté pues la Lo que reanimación. sabías.
No, Lo que además, sabías, como lo que se te viaje, venía a la cabeza. claro, ni idea, y la pobrecita pues cada vez estaba peor, se le empezaba a salir el Dalsi por la comisura de los labios y me di cuenta que me asusté muchísimo que en el líquido viscoso naranja pues había como hilillos de sangre y yo Ujú, me asusté muchísimo y nada, pues la abracé, la cogí, le hice de todo, nos caímos al suelo juntas y yo empecé a pegar gritos. Y apareció mi marido con el teléfono ya llamando al 112 y no me di cuenta, pero el pobre Javi, si Ciar tenía 13 años, Javi tendría 9. El pobre Javi se había despertado con mis gritos y estaba asustadísimo el pobre llorando en una esquina de la habitación, así en cuclillas, que el pobrecito no se atrevía ni a mirar. Y bueno, pues en lo que pareció 5 horas, debieron ser nada, pues unos minutos, ya lo sabemos todos los que nos hemos enfrentado a una crisis epiléptica, pues más o menos ya sabemos lo que es, pero yo en aquel ujú. momento no tenía ni idea porque en nuestra familia jamás habíamos ni presenciado ni tenido noticias de nada semejante. Ujú. Y Ciar Tú empezó a... pensarías, me imagino, que era algo relacionado con la fiebre tan alta. Lo primero Yo pensé que que se estaba dirías, ahogando. bueno, Yo pensé que se le claro, había quedado el jarabe en la garganta y que se estaba ahogando. Y que claro. eso hacía que la pobrecita no podía respirar y que por eso se movía tan desacompasadamente. Pero bueno, pues de Ujú, repente las convulsiones cesaron, pareció que ya se iba tranquilizando porque además se le puso el cuello muy rígido. Miraba como muy hacia arriba y muy hacia la derecha, que yo decía, qué postura más rara, ¿sabes? Como totalmente rígida. forzada. Entonces, Ujú. mi marido, como pues la ambulancia ya le dijo que tardaría un buen rato en llegar, porque en Sí, Miraflores, además es que si dio la casualidad en un pueblo de Madrid, de la Sierra, con esta pues, nevada, imposible. pues un amigo que tenía un todoterreno se acercó y entre él y mi marido se llevaron a la niña al ambulatorio de Soto del Real, que es el primer pueblo, el pueblo más cercano que tiene servicio médico de urgencias. Y nada, allí llamaron a un helicóptero y se la llevaron a Madrid porque las carreteras estaban llenas de nieve. Y allí Ujú, ya por la tarde el médico, el neurólogo de guardia nos dijo que aquello no era una convulsión febril, porque Iciar era demasiado mayor para que fuese una convulsión febril, que fuésemos al neurólogo porque era una crisis epiléptica en toda regla. Y ujú. bueno, pues Imagino que ahí ya empieza vuestro camino, ¿no? sí, ahí Eh, pues un camino, yo siempre digo, de incertidumbre total, de mucho miedo, porque claro, yo no sabía si aquello se podía volver a repetir, si le podía pasar en cualquier sitio, no sabía muy bien a qué se debía, si se debía a la fiebre o no. Luego ya nos dijeron que la fiebre lo había desencadenado, pero que no tenía nada que ver. No era un ujú. episodio febril ni mucho menos, como vamos, tuvimos la desgracia de comprobar más adelante. Y nada, estuvimos 2 años con un médico que estuvo pues haciendo muchas pruebas de medicación, de dosis, probamos no me acuerdo qué medicamento fue, yo creo que puede ser la motrigina, le dio Ujú. alergia a Iciar y hubo que suspender el tratamiento por completo. Y bueno, pues empezó yo creo con Depakine y Keppra. Y a los 6 meses, yo creo que sí, a los 6 meses de esa primera crisis tuvo la siguiente. Y ¿Tuvisteis un diagnóstico desde el primer momento o no, eso se retrasó? no. O sea, lo que es ¿Era la... epilepsia? ¿Os dijeron que era epilepsia? ¿En neurología aplicaron la medicación? Sí, no, el médico prescribió, supongo, la medicación que prescriben en cualquier caso de epilepsia recién, recién diagnosticado. Claro, Ujú, porque yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que era el nombre que le dio el médico era como una especie de genérico, ujú, ¿sabes? ujú, Entonces, bueno, estuvimos, ya te digo, 2 años probando distintas medicaciones, variando las dosis y demás, hasta que ese primer neurólogo nos aconsejó que viésemos la opción de la cirugía de la epilepsia, cosa que a mí me dejó impactada. Digo yo, como, ujú. como demonios se va a operar, se puede operar
algo así. Entonces, nada, yo pedí hora con el primer neurocirujano que encontré y tras ver las pruebas de los electroencefalogramas que le hacían a ICIAR, nos dijo que de ningún modo. No era aparentemente la epilepsia de ICIAR no era operable porque no había un foco claro que fuese el que descargase las crisis, sino que Ujú, pues, unas veces se iniciaban en la parte izquierda, otras veces en la derecha, otras veces en la parte frontal y nos dijo que no era operable. Aún así nos mandó una resonancia, porque ujú. nos dijo que si Yo fuese me no. imagino que ya en esa primera andadura, pues ya se descoloca todo, ¿no? A Totalmente, nivel familiar se os descoloca un totalmente, poco todo, ¿no? mm. Ay, yo recuerdo esa época como la más dura. ¿Por qué? Porque ICIAR cognitivamente todavía estaba, si no al 100%, al 90%. Y era muy consciente de todo lo que le estaba ocurriendo. Y Ujú, se daba cuenta, ya ella misma se daba cuenta de que estaba perdiendo facultades, pero sobre todo intelectuales y, bueno, no, y también físicas, porque notaba perfectamente la diferencia que había entre ella y sus amigos. Y eso ujú, le hacía sentirse fatal. Pues, por ejemplo, ya te digo, cuando iban andando por la calle, pues ella acababa siempre quedándose la última porque era mucho más torpe o más lenta que sus amigos. De repente se le caían los libros o estaban hablando en grupo y no era capaz de seguir las conversaciones porque pues sus amigos, pues como es normal, pues hablaban varios a la vez, se interrumpían, entonces Iciar perdía el hilo de las conversaciones y se iba como quedando apagadita. Yo me acuerdo que ella me lo contaba y lloraba mucho en casa por eso. También era ujú, una niña que siempre había sacado muy buenas notas en el colegio y el rendimiento empezó a bajar. No mucho al principio, pero sí es cierto que pues había problemas de matemáticas que no sabía resolver, las frases se le quedaban un poco a medias, no era capaz de escribir durante mucho tiempo seguido porque se cansaba. Se Eso empezó a ya, hacer esto como ya durante los 2 primeros años. los Esto primeros ya años. durante los 2 primeros años. O sea que La los dos veíamos primeros años ya notasteis un cambio a nivel cognitivo y más de que movimiento y demás. es que estaba muy despistada. Ujú, Pues a lo mejor de repente se quedaba mirando pues imagínate, estaba comiendo y se quedaba con el tenedor en suspenso y le decías, pero dice ujú, que come, come y dices, sí, 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 mamá, ya voy, ¿sabes? Pero que eran cosas que yo creo que en un principio tampoco identificábamos con mucha facilidad, pero ahora echando la vista atrás, claro, y sabiendo todo claro. lo que no nos esperaba, pues lo hemos identificado mucho mejor. ¿Sabes? Porque Ujú. por aquel entonces pues simplemente pensábamos pues que era una niña torpe y que pues a lo mejor que la pubertad o la edad le estaba haciendo ser un poquito más torpe, pero probablemente eran los primeros indicios del deterioro cognitivo de la enfermedad. Qué crees que a ella a nivel personal, si es que lo sabes, qué crees que le afectaba más? El deterioro cognitivo de no poder, bueno, llegar a lo mejor a esas notas que ella había tenido, o el deterioro a nivel motórico de que se la caían las cosas o tal. ¿Tú qué crees que a ella la afectó más Yo creo que emocionalmente? ¿O las dos cosas? no, yo creo que el deterioro físico le afectó más porque el cognitivo, como le decíamos que no tenía ninguna importancia, que no pasaba nada, que si suspendía no había ningún problema, que tenía toda Ujú, la vida por delante. Yo, por ejemplo, siempre le decía que se partía de la risa. Yo acabé la carrera con 35 años ujú, porque pues, yo me casé a falta de, me quedaban 4 asignaturas por terminar, me casé, tuve los niños y demás, y luego ya pues un buen día me decidí a terminarla y yo le decía a Izzy, cariño, tú no te preocupes, tú fíjate si tienes tiempo para hacer las cosas, porque mamá ha terminado la carrera con 35 años. Claro, Iciar me hacía gracia porque me miraba como yo era la persona más inteligente, más simpática,
mejor del mundo Era su mundial. referente, era su referente. Pero con lo lista que tú eres, mamá, y digo, pues para que veas, Ifi, con lo lista que Ujú, soy, mira, he tardado todo ese tiempo en terminar la carrera. Digo, tú fíjate, y yo siempre le decía, tú fíjate si tienes tiempo para terminar lo que quieras estudiar hasta que llegues a los 35 años. Pero es cierto ujú. que cada vez que se le caían las cosas o cada vez que pues, no podía seguir el ritmo de sus amigos, se sentía muy, muy tristona. Y por Vamos a ejemplo, hablar luego ahora, también de los amigos, que me ha parecido un capítulo muy, muy importante, los amigos y el colegio. Mm, sí. en ese aspecto, Eh, la verdad es que hemos tenido muchísima suerte porque los amigos de ICIAR han sido maravillosos, los profesores han sido estupendos, no ha habido uno solo que nos haya puesto una pega, estando, como me consta, muchas veces muertos de miedo, porque claro, claro. no era una niña que iba al cole que no tenía un catarro, no tenía un Ujú, constipado, tenía una enfermedad muy, muy, muy seria que podía tener cualquier accidente en el colegio, pero ya te digo, jamás nos pusieron ninguna pega para que siguiese yendo. Es más, nos animaban a llevarla al cole, incluso cuando ya no estaba matriculada en primero y en segundo de bachillerato, que ya vimos que era imposible que siguiera, los profesores prácticamente nos obligaron a llevarla una vez a la semana. Los chavales tenían una clase que se llama tutoría, entonces hacíamos coincidir las visitas de ICIAR con esa tutoría. ujú. Vamos, Porque, Iciar, eh, después de ya bastante tiempo, ¿cuál fue el diagnóstico? ¿Tuvisteis unas pruebas genéticas y ujú. el diagnóstico cuál fue? Cuando el neurocirujano nos dijo que que la enfermedad de ICIAR no era un absoluto operable, decidimos cambiar de neurólogo y buscamos uno que fuese un poco especialista en epilepsias muy complicadas como la de ICIAR. Empezábamos a sospechar que la de ICIAR era. Ujú, Y bueno, este neurólogo es Jaime Parra, a quien debemos la vida, porque su llegada fue lo que más nos tranquilizó, lo que más ánimos nos dio y lo que nos hizo encontrar el camino verdadero. Y además Iciar lo adoraba porque llegábamos a su consulta, escuchaba todo lo que tenía que decir, le hablaba a ella directamente, no nos hablaba a nosotros, sino que le hablaba a ella directamente y eso a Iciar era algo que le, le encantaba porque le explicaba las cosas de tal forma que ella pudiera entenderlas. Entonces, gracias ujú, a Jaime, pues volvimos a repetir un montón de pruebas, nos hizo muchas otras que no nos habían hecho hasta entonces, hasta que, claro, un día nos tuvo que decir que nos aconsejaba hacernos a mi marido y a mí y a la niña unas pruebas genéticas porque él sospechaba que detrás de tanto síntoma y tanto deterioro había una enfermedad mucho más grave. Y ujú, como hizo desde el principio, acertó. Desgraciadamente, las pruebas dieron positivo, es decir, mi marido y yo somos portadores de una mutación genética de la que no teníamos ni la más remota idea y CIAR heredó las dos. Y la enfermedad se llama epilepsia mioclónica progresiva tipo 2 o enfermedad de la FORA. ujú. Y pues Que el resto no hay no hay muchos casos, no hay no, muchos casos. hay muy poquitos en el mundo. Es una enfermedad de las extremadamente raras. Ujú, ujú, Y nada, pues como podrás comprender, el mundo se nos cayó encima. Se nos ujú, cayó encima, pero yo creo que llevábamos ya gran parte por así decirlo, del luto recorrido, porque parecía cuando nos confirmaron la enfermedad, yo creo que Izzy llevaba malita ya 4 años y ya el deterioro tanto cognitivo como motor eran considerables. Ya estaba claro que allí estaba pasando algo que no era ni medio normal.
Imagino que cuando te dicen que es un diagnóstico de tipo genético, saltan las alarmas porque tenéis otro hijo y claro, no sabes si también puede llegar a desarrollar la enfermedad, porque cuando hablamos de una enfermedad genética, es verdad que a lo mejor puede saltar una o dos generaciones y te puede o no te puede tocar, pero me imagino que ese pánico a pasarlo también con Javier sería duro, ¿no? Y tremendo. Yo, de hecho, cuando nos hicieron las pruebas a nosotros tres, yo quise que habría querido que se las hubieran hecho también a Javi, pero Jaime nos dijo que fuésemos por partes y también mi marido, el pobre, me dijo, mira, no creo que pudiese soportar ahora otro resultado positivo, por lo tanto te pido un poco de tiempo, porque yo soy muy ansiosa, yo necesito saber y a mí lo que me mata es la incertidumbre. Pero bueno, Ujú, no hubo más remedio que esperar. Aparte, cuando nos hicieron las pruebas a nosotros, el genetista nos dijo que no convenía hacérselas a una persona sana, como Javier, porque por lo ujú, visto no es ético hacerlo. Yo no ujú, entendí en absoluto lo que me estaba diciendo, porque claro, yo no es que yo quisiese hacer un análisis genético así al azar. No, 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 es que ujú. su hermano ha resultado afecta y los padres somos portadores, con lo cual tiene Claro. por lo menos un 25% de probabilidades de resultar afecto como su hermano, porque la Ujú, enfermedad es autosómica recesiva, es decir, hay que heredar las dos copias del gen mutado para manifestar la enfermedad. O sea, si Cian solo hubiese heredado la mía o solo hubiese heredado la de su padre, no habría pasado nada, pues como nos ha pasado a su padre y a mí, que claro, teníamos esta mutación y no teníamos ni la más remota idea. Y esa claro. mutación debe ya llevar tiempo paseándose por nuestras familias. Ujú. ¿Sabes? Pero al no heredar las dos, pues no se ha manifestado la enfermedad hasta que la pobre Izzy pues tuvo esa mala suerte. Bueno, afortunadamente llegó ese resultado que dio negativo, Ujú. ¿vale? Que Sí, con Javier y, y bueno, pues en cierta manera es una especie también de sanación, ¿no? Es por esa parte, supuesto, ese vamos, contrapunto de la vida, ¿no? Ese yin y ese yang, ¿no? Que hace que dices, bueno, eh, ha pasado con Izzy, pero bueno, está Javier, ¿no? sí, sí, Que bueno, en cierta manera durante años, bueno, es ese papel que hacen también los hermanos, ¿no? Los hermanos que tienen hermanos, hermanas con este tipo de enfermedades y que al final maduran eh, de repente, ¿no? O sea, se mm, tienen que hacer cargo de ellos, estar pendientes, avisarnos a los padres, o sea, es un poco una responsabilidad eh, muy importante, ¿no? Y sí. sobre todo cuando son pequeños, ¿no? Más que responsabilidad, porque yo no descargaría esa responsabilidad sobre Javi, yo siempre digo que hemos tenido la suerte de tenerlo, porque Claro. para nosotros ha sido uno de los motivos fundamentales para seguir adelante, porque pasados 6 meses de la confirmación de la enfermedad de su hermana, mi marido ya me dijo, venga, vamos a buscar un médico que le quiera hacer las pruebas a Javi, que yo creo que ya me siento más o menos fuerte. Porque además yo le dije, no te preocupes porque yo estoy convencida de que Javi no va a heredar la enfermedad. Igual que con Iciar tenía la sospecha de casi al 100% Ujú, de que sí, claro, Iciar ya había manifestado un montón de síntomas. Con su hermano yo estaba relativamente tranquila, quiero decir, tampoco tenía la certeza, sí, con lo cual sí. los nervios ahí estaban, pero no sé por qué algo me Ujú, decía que Javi iba a estar bien. Pues a los ujú, 6 meses, como digo, encontramos un genetista que sí quiso hacerle las pruebas a Javi y el día que nos dijeron que Javi no había heredado la enfermedad, me acuerdo perfectamente, el 22 de junio de 2012, mm, fue yo creo que el día más feliz de mi vida y creo que el de mi marido también porque dijimos, aquí tenemos otro motivo para sí, para continuar. Sí. porque, claro, o sea, el susto que teníamos en el cuerpo
era tremendo. Y me acuerdo cuando el genetista llamó a Willy, es que en casa le llamamos Willy, a Sí, mi marido sí, se llama sí. Guillermo. Cuando le dijo, me acuerdo perfectamente, no conseguía contactar con él y le mandó un WhatsApp y le dijo exactamente, buenas noticias preliminares, llámame cuando puedas. Y claro, mi marido, bueno, casi, Pletórico, pletórico. con perdón, Ujú. casi le da un chungo de la emoción, hablaron, se lo dijo y luego él me llamó a mí, que yo estaba en el trabajo, y me acuerdo perfectamente que fue, vamos, ese día yo creo que puedo decir con toda seguridad que fue el más feliz de mi vida de Ujú. adulta, claro, porque pues el día que nacieron mis hijos, pues como le pasa a cualquier madre, son los días muy felices también, pero vamos, el día que nos aseguraron que Javi no manifestaría la enfermedad, vamos, nos dio un subidón tremendo. Y Ciar, cuéntame la adaptación, la casa, la vida, Ujú, la adaptación que supone este cambio y ponerte la vida patas arriba, porque es un cambio ujú. brutal. Entonces, ¿cómo lo vais gestionando? ¿Cómo vais haciendo? Las complicaciones que pueden ir surgiendo también, porque tuvisteis que cambiar de casa, ¿no? También porque Sí. por cercanía estabais demasiado lejos, ¿no? Ujú. Nos mudamos de Miraflores a Madrid porque, claro, nos quedó muy claro que allí no podíamos seguir porque ICIAR pues, cada vez tenía crisis más repetidas, necesitaba ir al hospital de urgencias bastante a menudo y luego también Jaime nos dijo que no convenía, que debíamos evitar todo motivo de estrés que fuese inútil y las idas y las vueltas a Miraflores en coche todos los días, Era pues complicado. era pues, un motivo de agobio, de nervios, de horarios, de prisas, con lo cual decidimos mudarnos a Madrid, alquilamos un piso muy chiquitito en Madrid, cerca del cole, y pusimos en alquiler también la casa de Miraflores. Y justo ese año ya nos dimos cuenta de que ICIAR tampoco podría seguir yendo al cole, porque yo creo que eso fue en si mal no recuerdo, cuarto de la ESO. El Y colegio se volcó con vosotros. absolutamente, absolutamente, porque Eso, les desde explicamos aquí, todo desde el principio, es más, fíjate que yo hice pues una especie de cuadro con la medicación que decían que debía tomar, lo que debían darle en el caso de que tuviese un amago de crisis o que se pusiese nerviosa o lo que fuera. Y claro, no, vuelvo a decir, no son ibuprofenos, son claro, medicamentos muy complicados. Y ya te digo, allí tenían pues dosis de reserva de todos ellos por si acaso los necesitaba. Y, y sí estaba en el eso, colegio eso es prácticamente todos tener, los eso es días. tener muchísima, muchísima suerte, porque tener un colegio que se vuelque de esa manera con una enfermedad tan complicada, Ujú. con un diagnóstico tan complicado, es, vamos, desde aquí chapó por el colegio y Sí, sí. por las personas que están allí, toda la directiva, el profesorado, los alumnos, que quiero que me hables un poco de ellos también, esa complicidad, ¿no? Con Sí. Izzy, sus amigos, sus compañeros de clase, la ayudaron, estuvieron con ella, bueno, a Mis cada momento. amigos son un tesoro porque, y de hecho seguimos teniendo muchísimo contacto porque yo a esos chicos los quiero con locura porque a pesar de lo duro que fue y a pesar de que veían a su amiga deteriorarse día tras día, a pesar de lo complicado que fue, porque claro, eran chavales de la misma edad de Iciar, que yo Claro, lo podía tener muy bien asumido, pero claro, yo les saco 30 años. claro. Y tengo ya, evidentemente soy mucho mayor que ellos y he vivido mucho más y los pobrecitos míos, pues yo creo que lo debían pasar fatal. De hecho, alguna amiga me ha confesado pues que claro, que salían, volvían a casa del cole llorando o cuando venían, cuando hice ya me iba al cole, venían muchas veces a pasar el fin de semana con ella, a comer, a ver películas.
claro, se iban de casa hechos polvo, porque claro, la veían deteriorarse día tras día. Y claro, Pero eso es muy es duro, no que solo sí, pero es que eso, normalmente esta enfermedad, la epilepsia, hablando ya en general, provoca aislamiento, abandono por parte de los amigos. Y la verdad es que a mí me sorprendió mucho leer que tanto tuviste el respaldo de amigos, de familiares, del colegio, de compañeros y amigos de ella del colegio hasta el último momento. Y es que eso no tiene precio, no no, tiene precio. O sea, yo creo que tampoco habríamos podido afrontarlo bien solos, sin claro. ellos, porque a mí me encantaba todos los fines de semana tener la casa llena de niñas, de chicos, viendo Friends, viendo Castle, porque Iciar era tan feliz que yo digo, veníos a casa, os preparo unos espaguetis, lo que queráis, veis una película, veis la serie, por supuesto su padre y yo siempre estábamos con ellos, no les Ujú. dejábamos nunca solos. Pero la verdad es que solo de ver la cara de ilusión de Iciar, vamos, yo les estaré agradecida el resto de mi vida porque la verdad es que son unos chavales, pero fuera de lo normal, porque ellos tenían la misma edad que Iciar y podían estar pasándoselo bien con amigos o saliendo a cenar o saliendo de copas y en vez de hacer eso se venían a casa a estar con Sí. su amiga. A lo mejor luego pues se iban por ahí, pero habían pasado toda la tarde con Iciar. Es más, Ujú, hay tres chavalinas, tres niñas de aquí de Las Rozas que también me tienen robado el corazón porque me acuerdo que cuando nos pusimos en contacto con servicios sociales aquí en el Ayuntamiento de Las Rozas, me propusieron llevar a Iciar a un cole especial por las tardes, no en ujú, horario lectivo, sino por así decirlo, como si fuese una extraescolar. Y era ujú, un centro de educación especial. Y allí coincidí con una señora maravillosa que efectivamente se dio cuenta de que ese no era el lugar para iniciar, porque a pesar de que allí había pues chavalines con síndrome de Down, con autismo, con un montón de enfermedades, todos ellos eran mucho más autónomos que ICIAR, porque ICIAR ujú. estaba ya en un punto que necesitaba atención constante, 24 horas, porque no podías dejarla ir sola al cuarto de baño porque probablemente se perdería, o si tenían una actividad que era piscina, pues ICIAR no podía estar sola en el agua. Aparentemente era mucho más independiente que todos estos chavalines, pero nada más lejos de la realidad. Entonces esta Ujú. persona me dijo que qué era lo que yo iba buscando y yo se lo dije claramente, digo, yo quiero chicos o chicas de su edad que estén con ella, que vean una película, que la peinen, que le pinten las uñas, que hablen con ella, que la saquen de paseo. Y entonces ella habló con su hija y con dos amigas de un instituto de aquí de Las Rozas y decidieron venir a casa una vez a la semana. Y entonces así Icía tenía ya mucha más compañía en casa y estaba feliz con sus amigas. Feliz, tanto con las niñas, con las chavalinas de aquí de Las Rozas como con sus amigos del cole. Y eso era lo que yo quería, tener mucha gente en casa, muchos amigos de Iciar en casa para que ella pues pasase las tardes feliz de la vida. La verdad es que sí que es importante. Em, ¿Tuvisteis a lo largo de la enfermedad de ICIAR algún respiro familiar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Alguna escapada. Eh, esos respiros familiares que se suelen hacer, pues por el tema del desgaste del cuidador, ¿no? Ujú. Esta carga que se lleva cuando tienes que cuidar a una persona tan dependiente, en cierta manera, cuando sales, bueno, pues con tu pareja, con tu marido a tomar algo o una escapada, eh, ¿tienes un sentido, has tenido un sentido un sentimiento de culpabilidad por haberlo hecho? Eh, así,
Cuando hemos salido a cenar o a tomar algo, no, porque además siempre se quedaba o con amigos o con sus amigas del cole, se quedaban viendo una película o lo que fuera con ella y nosotros nos íbamos a tomar una cerveza o una Coca-Cola aquí al lado, con lo cual si Ujú, había el más mínimo problema estábamos en casa enseguida. Sí que hemos ujú, tenido un sentimiento de culpabilidad porque cuando hicimos 25 años de casados, mi marido y yo, nos fuimos a Bruselas, nos fuimos a Brujas, nos fuimos 4 días. Y yo creo, lo hemos pensado muchísimas veces y lo hemos hablado, que no nos deberíamos haber ido, porque casi no, a la vuelta no la vemos. ¿Sabes? ya, Porque fue ya justo en la parte final de la enfermedad. Iciar ya estaba, estaba muy malita, estaba muy... Pero esa semana o esos 15 días parecía que había remontado un poquito. Entonces unos ujú, amigos nos dijeron que se quedaban con ella sin ningún problema durante 3 días. Javi se organizó con ellos pues para que nos pudiéramos ir y nos fuimos yo creo que un viernes por la mañana y volvimos el domingo. Y la ujú, verdad es que no nos teníamos que haber ido porque al día siguiente de habernos ido, la hermana de mi marido nos llamó, porque ella también se quedó a cargo de ICIAR, nos llamó y nos dijo que habían tenido que ingresarla con una neumonía. ujú, Y la verdad es que no, yo ya he dejado de culparme por ello, porque pues Iciar no se dio cuenta de que no estábamos porque estuvo dormidita más o menos como le pusieron pues, tratamiento con antibióticos y demás, estuvo dormidita esos 3 días y justo cuando volvimos despertó. Yo me tumbé con ella en la cama, estuvimos juntas y demás, pero yo no es que me sienta culpable por ella, me siento culpable por mí, porque me perdí 3 días en la vida de mi hija. Sé que ella no se dio ni cuenta, porque de hecho todos los que estuvieron a su lado me lo dicen, pero yo me da pena por haberme perdido esos 3 días en su vida. Sabes que, bueno, ujú. también tengo amigos que, bueno, como lo hemos hablado muchísimas veces entre nosotros, y una muy buena amiga me dice, no pienses así, piensa que tú te fuiste, descansaste durante 3 días y eso te dio muchísimas fuerzas para afrontar lo Sí, que tenías por delante, con lo lo que cual esperaba. hay que Sí. verlo como algo positivo. Y yo estoy totalmente de acuerdo, yo he dejado ya de culparme, pero me da mucha pena haberme perdido 3 días en la vida de mi hija. Fíjate que la Ujú, tuve a mi lado y para mí sola durante casi 23 años y esos 3 días no tenía que haber estado con ella. Pero no por ujú, ella, porque ella no se habría dado ni cuenta, por mí. Porque es que ujú. a mí me ha sabido a tan poco que lo pienso y digo, ¿quién me manda a irme y perderme 3 días a su lado, ¿sabes? ¿Cuántos años duró la enfermedad? ¿Despuntó con 13 años, me has dicho? Sí, Ciar tuvo su primera crisis recién cumplidos los 13 años, su cumpleaños era el 19 de noviembre, la primera crisis fue el 18 de diciembre, es decir, un mes después de su cumpleaños, y falleció el 18 de octubre de 2017, un mes antes de cumplir 23 años. 9 años duró la enfermedad. Durante todos estos años, la verdad es que habéis estado rodeado de amigos, de familiares, habéis tenido también muchísimo apoyo en el trabajo, tanto tú como tu marido, que eso también es rarísimo. O sea, ese apoyo, esa comprensión por parte, bueno, pues de los jefes, ¿no? Que es muy difícil en una situación tan compleja, ¿no? La verdad es No, que habéis tenido muchísimo apoyo, en mucho el apoyo. aspecto profesional, mi marido lo ha tenido muchísimo, infinitamente más complicado que yo, porque de hecho, Ujú, pues él siempre ha trabajado en el sector privado y ha estado en paro muchas veces, porque aparte el pobre, pues lo ha pasado francamente mal. Yo lo ujú, he pasado también muy mal, pero la diferencia es que yo soy funcionaria. Entonces, ajá,
aparte de ser funcionaria, tengo las mejores jefas que hay en el mundo, a las que les debo la vida, porque jamás en la vida me han puesto ni una pega absolutamente para nada. Y mira que yo me he tenido que venir corriendo a casa. He llegado tarde a trabajar porque Iciar no se encontraba bien o porque no la hemos podido llevar al colegio. Mm, Todo lo que he necesitado me lo han dado. Y gracias a que yo no he tenido jamás ningún estrés profesional, es decir, que yo jamás he pensado que mi trabajo peligraba. Gracias a eso he podido desplegar toda mi fortaleza en casa. Sin embargo, mi marido pues, ha trabajado siempre en el sector privado, en pequeñas y medianas empresas que no se pueden permitir el lujo de tener un trabajador que no rinde o que no cumple objetivos o que no o que falta a trabajar o que necesita un mes porque su hija está ingresada. Pues mi marido, desgraciadamente, ha estado en paro a lo largo de la enfermedad de ICIAR muchísimas veces, pero no es algo que echemos en cara a las empresas para las que ha trabajado. Es que pues una empresa de 10 trabajadores no se puede permitir el lujo de pagar a una persona que no funciona o que no Claro, se encuentra bien o que no toma la decisión adecuada en un momento dado. Con lo cual, mm, mi marido, además del panorama que teníamos en casa, pues profesionalmente lo ha pasado muy mal claro, porque nunca he tenido la seguridad de un trabajo, siempre ha tenido que cumplir objetivos muy agresivos, siempre ha tenido que sacar adelante, ha tenido muchísima más responsabilidad. Sin ujú, embargo, yo sabía perfectamente que si un día yo hacía una cosa mal, enseguida un compañero la iba a corregir, ¿sabes? ujú. Porque yo pues ha habido... Has tenido Claro, ese apoyo a nivel de trabajo que tampoco normalmente es no, fácil. mis jefas se han deslomado por mí y me han Claro, dado todo, todo, todo lo que he necesitado. La verdad claro. es que en ese sentido la administración yo estoy muy orgullosa de trabajar en el Ayuntamiento de Madrid porque ya te digo que me han respondido al 100% y eso me ha hecho, me ha ayudado muchísimo, pero muchísimo. Ujú. ¿Sabes? Eh, sueños cumplidos. Sueños cumplidos, pues mm, el libro, que duda cabe, que es mi mayor sueño, porque yo nunca pensé que iba a llegar tan lejos. Cada vez que alguien me dice que lo ha leído, que le ha encantado, o que le ha ayudado, o que se ha sentido muy identificado, o que le ha emocionado, yo miro al cielo y digo, madre mía, Izzy, la que estás liando. ¿Sabes? Pues para mí, cada persona que me manda un mensaje es un sueño, porque Ujú, yo pienso, Iciar que se sentía el ser más insignificante del mundo, que siempre era, pues, como todas las niñas de su edad, la más fea, la más tonta, la menos graciosa, ¿no? Pues claro, dar a conocer su historia tan especial, pues para mí es un sueño, qué duda cabe, y un sueño cumplido porque, ya te digo, estoy recibiendo comentarios que me hacen muy, muy feliz y sé que ella estará tronchada de risa. Es que es cierto que es un libro que te llega, es muy emocionante. Ujú, Es muy, muy emocionante, muy emotivo. Yo ya te he dicho antes y ya te lo comenté a título personal que me llegó mucho. En ciertas partes del libro me siento identificada porque tú dices, eh, claro, es que hay momentos que te olvidas también que tienen una enfermedad, ¿no? Y si son tus hijos, ¿no? Y también les tienes que regañar y que peleas en cierta manera con ellos. Entonces, claro, esa parte humana del día a día nuestro pues también queda reflejado en el vídeo, ¿no? Como que te olvidas un poco también de lo que ocurre y al fin y al cabo nos comportamos pues como lo que de cierta manera somos también, ¿no? Somos padres, ¿no? sí, Discutes y te enfadas y ya está, ¿no? Entonces esa humanidad y esos miedos también pues sí que es verdad que te identifican. Laura está preguntando que cómo se llama el libro. El libro se llama ¿Por qué lloras? Lo voy a volver a enseñar. Es este, ¿vale?
lo podéis, está disponible, no sé dónde, en qué plataforma lo tenéis, si lo tenéis en alguna plataforma o Sí, no, está, iniciar o sí, 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 cómo se puede está. adquirir. Se puede comprar en librerías en impresión bajo demanda, es decir, tú vas a una librería y lo encargas y a la semana o así lo tienen. Y si no, en internet está en la página libros.cc. Ujú. Luego también está en la Casa del Libro, en Amazon, en alguna otra. En mi página de Instagram, en la biografía, hay un enlace y ahí se puede ver, te redirige a todas las plataformas. Bueno, pues los que estáis aquí conectados hoy y cuando veáis el directo también, que también como no todo el mundo dispone de cuenta de Instagram, lo subiremos también al canal de YouTube de la asociación para compartirlo en el Facebook y en otras redes sociales para que lo pueda ver todo el mundo. Y en el Instagram de ICIAR pues ahí lo podéis y si no, bueno, pues la podéis escribir un privado y me imagino que Vale, ya vale, os sí, da sí, sí. Sí. toda la Eh, dirección. Yo ya me lo eh, he leído, ¿vale? Yo lo Mira, recomiendo. ahora que enseñas la portada, el dibujo de la portada es ICIAR y quisimos reflejar en la portada las cosas, todo lo que era más importante para ella, por supuesto. Su perrito, Castle, es el que tiene en brazos. Luego ella lleva un colgante con un corazón, un pedrusco enorme con forma de corazón, que ese es una imitación del corazón del mar, el collar que lleva Rose en Titanic, el que le regalan a Rose en Titanic, porque pues yo no sé la cantidad de veces que habremos visto la película, pero vamos, por lo menos 3 veces a la semana. Se la Luego, sabía de memoria, ¿no? Como tantas otras. totalmente. Luego la montaña que aparece es la Najarra, que es una montaña que teníamos en casa, enfrente de nuestra casa, y que se veía desde su ventana. Las botas que lleva, como no podía ser de otra manera, son las UGG, esas que están tan de moda entre las niñas que se las regalaron sus tías. Y bueno, por supuesto, el pelo alisado, porque Iciar tenía el pelo muy, muy, muy rizado y le encantaba llevarlo bien alisado. Y luego lleva los dedos llenos de anillos, de sus anillos que le regalaban sus amigos. Pues la portada Ujú. era como un homenaje a ella, porque queríamos, pues eso, que reflejase las cositas que eran muy importantes para ella. Sobre todo su perro también, ¿no? También la ayudó en cierta manera, ¿no? Muchísimo. La incorporación del perro también en su vida y en vuestras vidas también supuso una compañía importante también para ella, ¿no? Yo al principio pensé que era una locura porque digo, mira, lo que nos falta en esta casa ahora es un perro. Pero la verdad es que no, fue una elección 10. Ujú. Javi pues vino un día diciendo que una amiga suya o una no sé quién pues había tenido una camada de bichones, que si queríamos uno y claro, pues dijimos que sí, diciendo que, vamos, pensando que estábamos locos y la verdad es que fue una delicia porque el perrito no se separaba de Iciar. Iciar estaba divertidísima con él y la verdad es que le hacía mucha compañía porque Iciar pasaba mucho tiempo en casa. Pues sí, la verdad es que es una compañía importante. Además, bueno, el perro interactúa Sí, con nosotros y bueno, pues la verdad es que es esa compañía que de cierta manera suple un poco cuando no estamos nosotros, ¿no? no, yo creo que Eh, casi no interactuaba demasiado con Iciar porque se comía su comida, le chupaba ya, la cara, ya, le daba ya, de comer y bueno, le chupaba el brazo entero, luego pues ya. le ponía amiguitas de lo que fuese por el pecho, por los mofletes, se lo chupaba todo, vamos, o sea, yo cada vez que los veía decía, madre mía, Mejor no miro, ¿no? estoy meando", pero bueno, la Pues verdad es que para Iciar fue estupendo. ¿en qué momento estáis ahora? ¿En qué proceso? ¿En qué la publicación del vídeo no, perdón, del libro
¿Os ha ayudado al proceso? ¿Os ha Sí, yo creo que servido? el libro nos ha ¿Vais ayudado. avanzando poco a Sí. poco dentro de, bueno, pues de la pérdida que supone un hijo y un hermano? Y bueno, Yo creo que nos ha ayudado mucho. Yo lloro todos los días, me doy ese lujazo porque pues sigo teniendo ganas de llorar. Evidentemente la echo muchísimo de menos y creo que llorar me hace bien. Por lo tanto, yo no contengo las lágrimas jamás. Yo necesito llorarla y necesito pensar en ella todos los días. Y el libro nos ha servido, como te he dicho en un principio, para hacer balance y para darnos cuenta de que nos ha merecido totalmente la pena nuestra hija y para darnos cuenta de lo felices que hemos sido a su lado, lo felices que nos hace todavía, a pesar de la tristeza que evidentemente esa no se nos quitará nunca. Pero yo, hablando de Iciar, se me llena el corazón de orgullo, me pasaría días enteros hablando de ella y de Javier, porque ya te digo, son dos chicos de los que me siento orgullosa hasta la enfermedad. Me hincho como un pavo cada vez que pienso en ellos y hablo de ellos. Y yo creo que el libro nos ha servido fundamentalmente para ordenar nuestros pensamientos, nuestra vida y para darnos cuenta de la cantidad de vida feliz y sana, en este caso que ha tenido Iciar, y la cantidad de vida feliz hemos tenido y que tenemos nosotros. Yo vuelvo a decir que daría la vida, daría todo lo que tengo y daría el libro y todo lo que hiciese falta por tenerla a mi lado, pero como la vida es así y no hay vuelta atrás ni hay quien lo cambie, tenemos que elegir cómo vivir esta segunda parte de nuestras vidas, o bien amargarnos y amargar a todos los que tengamos a nuestro alrededor, o bien salir adelante, acompañar a Javier y al mismo tiempo hacerle este homenaje a Iciar. Pues yo creo que es para nosotros es la mejor forma de hacerlo porque gracias a ello volvemos a tener ilusión. Mi marido y yo, pues, si nos vamos de viaje, volvemos a disfrutarlo. Si nos vamos encima con Javi, lo disfrutamos el triple. Y como Javi me dijo un día, que yo creo que tenía toda la razón. Un día que estaba yo, tenía un día horroroso, no, pues eso, no podía parar de llorar, no podía parar de, pues eso, de blasfemar y estaba enfadada. Y claro, Javi me recordó el daño que le hacía a su hermana verme así. Y claro, me dijo, mamá, Iciar ahora ve a través de nuestros ojos, Iciar disfruta a través de nosotros o sufre a través de nosotros. Creo que no deberías seguir por ese camino. Y la verdad es que me hizo pensar y dije, tienes toda la razón. Pues yo pedí perdón, miré hacia arriba, pedí perdón, le tiré un beso a Iciar y le dije, cariño, no te preocupes, que mamá se va a poner bien enseguida. Porque si hay algo que le hacía daño a nuestra hija era o que discutiéramos, o que estuviésemos tristes, o que pensásemos que no nos apetecía hacer nada. Por ejemplo, cada vez que yo me enfadaba con su padre y le decía cuatro cosas, pues Iciar se ponía a llorar pensando que nos íbamos a divorciar. claro, Entonces, claro, pues cada vez que Iciar nos veía tristes o enfadados, pues ella sufría un montón. Pues Javi me hace ver muy a menudo que eso sigue siendo así. Con lo cual, que bueno, que todo el mundo se enfada, todo el mundo está sí, triste y claro, está, bueno, claro. pero cuando En cierta algo ya manera, empieza a ser en cierta patológico es cuando hay que manera, cortarlo. en cierta manera, Javi se ha quedado un poco también como de ángel guardián, ¿no? De guía, ¿no? Sí, De guía. Bueno, entonces, bueno, para seguir arropando en cierta manera esa familia de tres que os habéis quedado y seguir adelante, ¿no? Y seguir haciendo lo que a Iciar la hubiera gustado hacer y claro, disfrutarlo al máximo, ¿no? claro. Yo ya te digo que yo me guardo un ratito al día, vamos, no me parece, no es exactamente así, pero yo pues sigo llorando todos los días y no me importa lo más mínimo porque parece como que me limpio, Sí,
como que la congoja como se va yendo con las lágrimas. Y bueno, yo también, pues mientras lloro, le digo, Izzy, no te preocupes, cariño, si yo estoy llorando porque te echo mucho de menos y porque te quiero mucho y porque quiero que lo sepas también, ¿sabes? Y quiero que sepas que sigo pensando en ti todos los días, ¿sabes? Y me da una pena tremenda. Evidentemente, vuelvo a decir que es que daría lo que no tengo por tenerla a mi lado y poder estrujarla un poquito más. Pero es que no es posible. Claro, Entonces, digo, pues hay que intentar pues, salir adelante como mejor se pueda y cada uno, yo creo, no hay dos personas iguales, cada uno tiene no, que buscar aquello que le ayude o aquello con lo que se sienta mejor. efectivamente. Pues a mí me sirve escribir porque sigo escribiendo y sigo cada vez que estoy triste o que estoy nerviosa, pues escribo porque pues me ayuda a, pues igual que llorar, pues me ayuda a soltarlo todo, pero a lo mejor pues mi marido pues necesita otras cosas o necesita a lo Claro. mejor dar un paseo o salir con amigos o evadirse de alguna manera, ¿sabes? Cada uno tiene que buscar aquello que mejor le Que venga o le que más ayuda. le ayude, claro. Sí, yo siempre digo que cada uno canalizamos las cosas de una manera diferente y lo importante, bueno, pues es canalizarlo y buscar eso que nos ayuda, que nos sana, ¿no? Mm, Y reprimir los sentimientos no se deben. Si mm, necesitamos llorar a lo largo del día, pues por cualquier causa, pues hay que llorar, igual que mm, necesitamos reír, forma mm. parte de la vida, la risa y el llanto son emociones que no se deben de reprimir, porque forman parte de nosotros y de nuestros sentimientos, si no, no seríamos humanos. Y, y bueno, pues seguimos caminando y seguimos adelante. Pues Iciar, os vuelvo a enseñar el libro, ¿Por qué lloras? Ha sido todo un placer leerlo, tenerte hoy aquí, Mm. que compartieras con nosotros tu testimonio, el de tu hija, el de tu familia. Y, y bueno, que muchísimas gracias. Gracias a Muchísimas gracias por todo. Y gracias a ti, ya te digo que me hace una ilusión loca, pues eso, que te haya calado hondo la historia de Izzy, porque pues ella pensará que es increíble, porque ya te digo que ella pensaba que era el ser más insignificante del mundo y mira, pues está llegando Pues a no. nuestros corazones. Desde aquí ya la decimos que ha sido una valiente, que ha sido una campeona y ha sido una luchadora y ha estado muy bien arropada, muy bien acompañada y rodeada de gente que la ha querido mucho y bueno, pues la verdad es que con todo ese amor que le habéis trasladado, seguro que se lo ha llevado y está llena de ese amor y de salud. O sea que, Pues yo creo que sí, porque además lo que yo siempre digo y de lo que nos dimos cuenta enseguida es de que de la misma forma que todas sus capacidades físicas e intelectuales iban descendiendo, la capacidad, sin embargo, la capacidad que ella tenía de dar y de recibir amor iba aumentando de manera directamente proporcional. Y Ciar se convirtió en un corazón con piernas. Es decir, dejó de leer, dejó de escribir, no sabía comer, no podía andar, pero jamás dejó de querernos mucho, de demostrárnoslo y de decírnoslo, porque yo me acuerdo ya muy al final de la enfermedad, cuando yo llegaba a casa y abría la puerta, ella siempre estaba en el sillón viendo la televisión, viendo su película o lo que fuera. Entonces yo me ponía delante de ella y decía, hola Izzy, cariño. Y ella pues tardaba tiempo en reconocerme, se me quedaba mirando así como con cara de no tengo ni idea de quién es esta señora que tengo delante y al minuto, minuto y medio, cuando ya caía en la cuenta de que era yo, levantaba los brazos, pegaba un brinco en el sofá, me chillaba, mami, y para mí ese era el momento más feliz del día, porque yo decía, es que me la voy a comer con patatas y pues ya te digo, yo ni me quitaba los zapatos y me sentaba con ella en el sillón y nos pasábamos abrazadas toda la tarde. Pues claro, si eso ujú, no te llena si eso no te recarga las pilas o no te llena el amor, sí. el corazón de amor, pues claro, no.
Eso es lo que nos llevamos, Iciar. Esos momentos es lo que nos llevamos y lo que permanece. Y lo que permanece en cada uno de nosotros. Y eso es lo que verdaderamente es lo que importa. Afortunadamente, Pues el deterioro cognitivo yo creo que fue una buena defensa para ella. Es decir, cuando dejó de ser consciente de todo lo que le ocurría, se convirtió en una niña feliz. Con lo cual yo, pues parecerá una paradoja, pero yo al deterioro cognitivo le estaba muy agradecida, porque mm, mi hija dejó de preocuparse por su situación y se dedicó a disfrutar de la vida, a disfrutar pues de la película, de la hamburguesa, del huevo frito, de Castle, de nosotros, y su vida se convirtió en algo muy sencillito, muy sencillito y muy fácil, pero muy feliz. A su manera. pues de verdad que con esos momentos nos quedamos. Ujú. Yo por lo menos a título personal Sí, yo me también. quedo con estos momentos y lo reitero, que muchísimas gracias Gracias a y por vosotros. este testimonio tan importante, tan intenso y tan lleno de amor, ¿no? Ujú. Porque es así, es que es así. Sí, Así es que nos veremos sí, sí, cualquier día claro que sí. y charlaremos. Esta ventana está abierta para vosotros, para lo que queráis Ujú. y para lo que queráis contar, para lo que queráis decir y ya está. Pues No de me verdad des que esa un placer. oportunidad, no me des esa oportunidad, que ya te digo que cuando me pongo a hablar de ICI me quedo sola. Pues esta ventana, yo ya lo he dicho, está abierta para que contemos nuestras cosas, nuestro día a día, lo bueno, lo malo y todo, y nuestros sentimientos y todo. O sea que Iciar, esta ventana está a tu disposición para cuando tú quieras. Además, ya le has cogido el tranquillo y yo Mm, también. O ya sea sabía que que me estaba bien. Muy bien. cuando quieras, porque de verdad que yo a título personal y la asociación, eh, inmensamente agradecidos por este rato contigo, disfrutando de ti y de tu libro y de tu hija. Muchísimas gracias. El agradecimiento es mío por haberme dado esta oportunidad, porque ya te digo que si hay algo en el mundo que me gusta es hablar de ICIAR. Pues Muchísimas ya gracias. sabes. Pues un abrazo, Iciar. Otro para vosotros. Así que muchísimas gracias a todos por estar hoy también aquí acompañándonos y bueno, pues lo podéis ver el vídeo cuando queráis nuevamente porque aquí se quedará en el Instagram y en el YouTube. ¿De acuerdo? Muy Pues bien. buenas tardes. Muchas gracias, Iciar. Un abrazo a ti y a Javier y a tu marido. A Un vosotros. abrazo. Adiós. Hasta luego.